Las proteínas son sustancias complejas macromoléculas formadas necesariamente por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y en algunos casos fósforo. Son de alto peso molecular, formado dispersiones coloidales y están compuestas por alfa-aminoácidos en enlace péptido, en un número variable entre 50 hasta 100 aminoácidos. La estructura química de las proteínas está conformada por estructura primaria. Esta construida consiste en la segunda lineal de aminoácidos en la cadena y se halla estabilizada por el enlace péptido entre aminoácidos. La estructura secundaria consiste en el plegamiento de la cadena de aminoácidos para adquirir la forma del alfa-hélice. Las placas paralelas y antiparalelas en el enredamiento libre son los tipos o motivos principales de la estructura secundaria. La estructura terciaria. La forma global de una proteína determinada por todos los recodos, giros o secciones de la estructura alfa-helicoidal que se asemejan a una esfera constituyente su estructura terciaria, la cual se conserva en virtud de muchas y diferentes interacciones. Estructura cuaternaria. Es la disposición espacial que presenta las cadenas polipéptidas individuales para construir una proteína de mayor jerarquía. En cuanto a su organización, las proteínas así formadas generalmente tienen un proceso molecular mayor a 50.000 y un ejemplo clásico es la hemoglobina. Las características de las proteínas son variables. Son las moléculas grandes que se encuentran en todo organismo vivo, son de material principal de la piel, los músculos, tendones, nervios, la sangre, anticuerpos, hormonas y enzimas. Muchas moléculas proteicas solo tienen actividad biológica o capacidad para funcionar dentro de un intervalo de temperatura y pH definido. La exposición de las moléculas de proteínas a condiciones extremas producen un cambio conocido como desneutralización. En la mayoría de los casos es irreversible. La desneutralización de una proteína implica la pérdida de su organización tridimensional, pero no afecta a sus enlaces peptídicos. Por esta razón, una proteína desneutralizada da positivo para pruebas de identificación como la de Bruleigh. Una de las más notables de las proteínas es que son capaces de organizarse en el espacio para formar un número casi infinito de configuraciones. Según la clasificación de las proteínas son fibrosas, presentan su estructura secundaria y se hallan dispuestas las fibras a lo largo de un eje. Son insolubles en agua, presentan gran resistencia física por las cuales se hallan asociadas a acciones mecánicas de contracción, tracción o esfuerzo. Un ejemplo son la elastina, queratina, colágeno. Las globulares son constituidas por cadenas plegadas de tal modo que resultan de una forma esférica compacta, estructura terciaria. En la general son solubles en agua y tienen un papel muy dinámico en el organismo. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, las enzimas, algunas hormonas, proteínas o transportadoras. Funciones de la proteína. Las bases principales son su estructura. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Las enzimas son catalizadoras de reacciones químicas dentro de las células. Las hormonales controlan las funciones celulares. La defensiva, la inmunoglobina actúan en anticuerpos. La de transporte, la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La contráctil, la antina y la miosina constituyen las miofibrillas. La de reserva o valvulina de la clara del huevo. O la reguladora regulan la expresión de ciertos genes y regulan la división celular. Importancia de la biología de las proteínas. Se considera que las proteínas de origen animal son más nutritivas y completas que las de origen vegetal, que son incompletas en un menor valor biológico. Los alimentos que nos aportan proteínas completas o de alto valor biológico son todos los de origen animal.
Cada célula del cuerpo contiene proteínas de manera que sus sustancias resultan pilares fundamentales de la vida. En conclusión, las proteínas son los constituyentes químicos fundamentales de la materia viva, constituyen alrededor del 50% del peso seco del cuerpo humano. Químicamente, las proteínas tienen una característica esencial. Además de contener las moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, presentan nitrógeno y en muchos de ellos azufre y potasio. Las proteínas están constituidas por la unión de numerosas moléculas sencillas. El consumo insuficiente puede causar la pérdida de masa muscular, la disminución de la inmunidad, debilitamiento del corazón y del sistema respiratorio. Muchas gracias.